Era un martes cualquiera, de esos que deberían pasar sin pena ni gloria. Me acuerdo que el día estuvo cargado de reuniones pesadas en la oficina, tráfico insoportable en la avenida principal y un calor pegajoso que no se quitaba ni con el aire acondicionado del bus. Cuando llegué al departamento, lo único que quería era soltar los zapatos, servirme un vaso de agua fría y tirarme en el sofá a descansar. Pero apenas abrí la puerta, noté que algo no estaba bien. Ella estaba ahí, sentada en el sillón, con el televisor encendido en un canal cualquiera, pero con la mirada perdida. Cuando me vio, se levantó de golpe y me abrazó tan fuerte que me sacó el aire. No era un abrazo normal, era un abrazo desesperado, como si quisiera borrar algo con ese contacto. Hola, amor, me dijo con una sonrisa rara, temblorosa. Yo correspondí, pero la sensación era incómoda. Había algo extraño en su manera de tocarme, de mirarme, de buscarme con tanto ahínco. Durante la cena apenas hablamos, ella se levantaba cada rato para servirme más agua, para preguntarme si quería sal, para darme un beso en la mejilla. Me tomó de la mano varias veces, y hasta me pidió que me echara con ella en la cama mientras miraba el techo en silencio. ¿Qué vaina es esta?, pensé. Esto no es normal. No es que no fuéramos cariñosos, pero esa noche todo se sentía forzado, artificial, como si intentara cubrir un agujero enorme con gestos tiernos. Dormí poco, dándole vueltas a la idea de que algo estaba ocultando. La mañana siguiente fue peor. Ella se metió a la ducha, tarareando una canción. Y yo, con el corazón latiéndome a mil, tomé su celular. Nunca lo había hecho antes, siempre habíamos tenido confianza, pero esa intuición me quemaba como hierro caliente. Abrí Snapchat, y lo que vi me partió el alma en dos. Mensajes. Conversaciones claras, sin espacio a interpretaciones. Palabras cortas, emojis, frases que me confirmaban lo peor: ella había tenido sexo con un compañero de trabajo. Esa misma noche en la que había llegado tan extraña, tan pegajosa, tan distinta. Sentí que me hundía. El aire se me fue de golpe, la garganta se me cerró, y las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el celular. Era como si el piso hubiera desaparecido debajo de mis pies y yo estuviera cayendo al vacío sin fin. Cuando ella salió del baño, con la toalla aún ajustada al cuerpo y el cabello goteando por su espalda, la miré fijo, con los ojos encendidos por la rabia. ¿Qué carajos hiciste anoche?, le grité, con la voz quebrada, casi temblando. Ella se congeló. Sus ojos se abrieron como platos y su boca tartamudeó excusas torpes. Negó un par de veces, pero la mirada la traicionaba. Y en segundos se quebró, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Fue un error, dijo entre sollozos. Te juro que no significó nada, estaba borracha, casi ni me acuerdo de cómo pasó. Yo apretaba los puños, con la sangre hirviéndome en las venas. Un error. ¿Así le llamas a acostarte con otro? ¿Qué hago yo ahora con estas imágenes en la cabeza? La discusión duró horas. Yo gritando, golpeando la mesa, sintiendo que me iba a estallar el pecho, ella de rodillas, llorando, repitiendo que se arrepentía, que fue una estupidez, que no lo disfrutó, que apenas recuerda lo sucedido. Juraba que jamás volvería a pasar. Pero nada de lo que decía servía para apagar el incendio en mi mente. No importaba cuántas veces dijera perdón o te amo, ya había algo roto. Cada vez que la miraba, mi cabeza se llenaba de escenas que no quería imaginar, pero que igual aparecían, como una película de horror proyectada una y otra vez. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sentí un abismo entre los dos. Me giré hacia la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad, y escuché su llanto ahogado detrás de mí. El ventilador del techo zumbaba como un recordatorio constante de que la vida seguía, aunque mi mundo se hubiera desplomado. Cerré los ojos con fuerza, intentando espantar las imágenes, pero cada parpadeo las traía de vuelta, ella con él, en un cuarto cualquiera, enredados, haciendo lo que nunca debería haber ocurrido. Ahí entendí que esa historia apenas empezaba, y que yo estaba atrapado en un infierno del que no sabía cómo iba a salir. Los días que siguieron se sintieron como caminar sobre un campo minado. Cada paso que daba parecía traer una explosión distinta. Me levantaba temprano, me vestía para ir al trabajo y salía de la casa con la sensación de que llevaba una piedra enorme en el pecho. En la oficina fingía normalidad, sonreía cuando alguien hacía un chiste y respondía correos como si nada, pero por dentro era un cascarón vacío. Frente a la computadora, las letras y los números se mezclaban en un caos incomprensible. Yo leía un correo, lo volvía a leer, y aún así no entendía nada.
La voz de mis compañeros en las reuniones sonaba lejana, como si yo estuviera bajo el agua. A ratos sentía que iba a explotar y que todos se darían cuenta de lo que pasaba, pero lograba contenerme. En casa, la situación no era mejor. Ella intentaba hablarme, pedía explicaciones, buscaba convencerme de que lo que había pasado no tenía importancia. Una noche se sentó al borde de la cama, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y comenzó a hablar con la voz más temblorosa que le había escuchado en años. No significó nada, amor. De verdad estaba muy tomada, ni siquiera recuerdo cómo empezó. Solo sé que fue un error, uno que me duele más de lo que puedes imaginar. Yo la miré incrédulo, sintiendo que la rabia me subía como lava en erupción. ¿Quieres que te aplauda porque no te acuerdas? ¿De verdad piensas que eso cambia algo? Le respondí, con un tono que hasta a mí me sorprendió. Ella bajó la cabeza, jugó con sus dedos y repitió que lo lamentaba. Pero yo no podía dejar de ver en mi mente escenas que nunca presencié, pero que mi imaginación fabricaba con lujo de detalles, un cuarto barato, la ropa cayendo al suelo, el sonido de risas y suspiros. Aunque ella insistiera en que apenas recordaba lo ocurrido, yo no necesitaba pruebas, mi mente me torturaba por sí sola. Lo más cruel de todo era que hacía apenas un mes vivíamos una rutina feliz. Los domingos desayunábamos en la cafetería de la esquina, esa que tiene las paredes pintadas de amarillo y el olor a pan recién hecho impregnado en el aire. Yo pedía jugo de naranja y tostadas, ella café con medialunas. Hablábamos de viajes, de comprar una casa, de cómo decoraríamos el cuarto de los hijos que algún día planeábamos tener. ¿Cómo habíamos pasado de esa vida a este desastre? Un viernes por la noche, cansado de tantas vueltas, la encaré otra vez. Ella estaba sentada en el sofá, con un cojín abrazado como si fuera un escudo. Mira, le dije, con la voz firme pero cansada. Yo quiero creer en ti, pero no puedo. Me mentiste en mi cara. ¿Cómo recupero la confianza después de eso? Ella se quebró otra vez. Haré lo que sea. Voy a terapia, dejo de beber, corto toda relación con él. Solo dame la oportunidad de demostrarte que sigo siendo tuya. Yo la escuchaba, pero sus palabras me sonaban huecas, como monedas cayendo en un pozo profundo. ¿De qué servía todo eso si lo que yo necesitaba era regresar el tiempo y borrar lo que había pasado? El sábado decidí salir a caminar solo. El parque del barrio estaba lleno de vida, niños corriendo, ancianos jugando ajedrez, parejas paseando perros. El aire olía a césped recién cortado y a hamburguesas de un carrito cercano. Me senté en una banca y me quedé mirando cómo el sol se escondía detrás de los edificios. ¿Qué carajo hago ahora? Me pregunté en voz baja. ¿Perdono o me voy? Nadie respondió. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Regresé a casa al anochecer, con la mente más confundida que antes. Ella me esperaba en la sala, con los ojos rojos y la voz apagada. Te hice daño, lo sé, me dijo. Pero te amo. Y si me dejas, no sé cómo voy a seguir. Yo no supe qué responder. La miré en silencio, recordando cada risa compartida, cada viaje, cada momento feliz. Y me pregunté, ¿puede una sola noche borrar 6 años de historia, o soy yo quien no puede soportar la idea de lo que pasó? Me acosté tarde, dando vueltas en la cama. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban como un martillo golpeando sin descanso. Ella intentaba acercarse, ponerme la mano en el hombro, pero yo me apartaba. Era un círculo vicioso, yo quería amarla como antes, pero la traición se interponía entre nosotros como una pared invisible. Las semanas pasaron, pero el dolor seguía tan vivo como el primer día. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero era imposible. En las reuniones apenas escuchaba lo que decían mis colegas, mi mente se iba sola, dibujando escenas que me carcomían. En la casa, ella se esforzaba por demostrar que seguía ahí, que estaba arrepentida, me preparaba café en las mañanas, me enviaba mensajes tiernos a la hora del almuerzo, me esperaba con la cena lista. Todo parecía un intento desesperado por recuperar algo que, en el fondo, ya no existía. Una tarde, sentado frente a la computadora, no aguanté más y escribí en el chat de mis amigos más cercanos. Bro, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? Las respuestas llegaron rápido. Uno contestó sin dudar. Ni de coña, viejo. Una vez que te engañan, lo repiten. Otro, más reflexivo, escribió. Depende, hermano. Si de verdad la amas, si todo lo demás era bueno, quizá vale la pena intentarlo. Cerré el chat sin saber qué pensar.
dos posturas opuestas y yo en medio, atrapado en una tormenta que no me dejaba respirar. ¿Quién tenía razón? ¿El que decía que era imposible volver a confiar, o el que creía en la posibilidad de reconstruir desde las ruinas? Esa noche, después de cenar en silencio, decidimos hablar en la sala. Ella estaba envuelta en una manta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró con una mezcla de miedo y esperanza. No quiero perderte, dijo, con la voz quebrada. Sé que la cagué. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Yo me quedé en silencio, observándola. Recordé nuestros viajes a la playa, las risas en los cumpleaños, las tardes de lluvia viendo series abrazados en el sofá. Todo eso seguía dentro de mí, pero contaminado. Cada recuerdo feliz venía acompañado de la sombra de lo ocurrido. No sé si puedo perdonarte, respondí al fin. Esto me está matando por dentro. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. Las lágrimas cayeron silenciosas sobre la manta que tenía en las piernas. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, un auto pasó a toda velocidad, dejando un ruido que rompió el silencio. Miré las luces de la ciudad y pensé, mi amor por ella se está apagando, y yo no quiero que pase, pero tampoco puedo obligarme a sentir lo mismo de antes. Fue entonces cuando entendí que la verdadera batalla ya no era contra ella, sino contra mí mismo. Ella había cometido el error, sí, pero ahora la decisión de qué hacer con ese error estaba en mis manos. ¿Valía la pena intentar reconstruir lo que teníamos, sabiendo que la confianza rota es difícil de reparar? ¿O era más sano cerrar la puerta y empezar de nuevo, aunque doliera? Los días siguientes se volvieron un vaivén. Había momentos en los que pensaba que quizás sí podíamos superar esto, que el amor de 6 años no podía desmoronarse en una noche. Pero luego venía la rabia, los recuerdos, las imágenes inventadas que me torturaban, y entonces sentía que nada podía arreglarse. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en la cafetería de siempre, ella intentó sonreír como antes. Yo pedí mi jugo de naranja, ella su café con medialunas. El lugar olía a pan recién hecho y sonaba la radio con un bolero viejo. Por un momento sentí un destello de normalidad, como si las cosas pudieran volver a ser lo que eran. Pero bastó verla mirar su celular para que la desconfianza regresara como un golpe en la cara. ¿Quién te escribe?, pregunté, casi sin pensarlo. Ella me mostró la pantalla de inmediato, era su hermana. Y aún así, en mi interior algo me decía que no podía confiar. Esa era la herida más profunda, ya no se trataba solo de lo que hizo, sino de lo que destruyó en mí. Esa noche, acostado en la cama, escuchando el ruido lejano de un perro ladrar y el tic-tac del reloj, comprendí que estaba atrapado en una contradicción imposible. Quería salvar lo que teníamos, pero la traición pesaba más que cualquier recuerdo bonito. Ella dormía a mi lado, con la respiración tranquila, mientras yo miraba el techo preguntándome si alguna vez podría volver a verla con los mismos ojos. La primera parte de esta historia termina ahí, con un hombre dividido entre el amor y el rencor, entre la esperanza de reconstruir y el impulso de huir. Y con una pregunta que se clava como un cuchillo, ¿qué duele más, intentar perdonar o aceptar que todo terminó? Pasaron varias semanas desde la confesión, y aunque por fuera tratábamos de aparentar cierta normalidad, por dentro todo estaba fracturado. La rutina diaria, levantarnos temprano, preparar café, salir cada uno a su trabajo, seguía igual, pero en el aire flotaba una tensión espesa. Yo la miraba y, aunque quisiera, no podía evitar sentir que ya no era la misma mujer que había elegido como compañera de vida. Las noches se habían convertido en el peor momento del día. Cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba el cuarto, mi cabeza se convertía en un campo de batalla. Cerraba los ojos e inevitablemente aparecían imágenes que no había visto con mis propios ojos, pero que mi imaginación construía con precisión cruel. La veía con él, enredada en un cuarto de hotel barato, con las sábanas arrugadas y la ropa tirada en el suelo. No sabía si realmente había ocurrido así, pero mi mente no necesitaba pruebas, inventaba la escena y me torturaba con ella. Una madrugada me levanté y fui a la sala. Encendí la televisión en volumen bajo, solo para tener un poco de ruido de fondo. Me serví un vaso de agua y me senté en la oscuridad, mirando la pantalla sin verla realmente. ¿De verdad quiero seguir con esto? ¿No sería más fácil empacar mis cosas e irme?, pensé. Pero luego recordaba los viajes, los abrazos en días de lluvia, las carcajadas tontas cuando cocinábamos juntos. Y me decía, ¿cómo voy a tirar todo eso por la borda? Ella también lo sentía. Lo notaba en la manera en que me miraba, con una mezcla de miedo y tristeza. Una tarde, mientras lavaba los platos, me dijo:
Sé que estás pensando en irte. Lo noto en tu silencio. Yo me quedé helado, con el vaso en la mano. No es tan sencillo, respondí. No es solo irme o quedarme. Es que ya no confío en ti. Ella dejó de fregar y me miró con los ojos brillantes. Lo sé. Y me duele más de lo que puedes imaginar. Pero dime qué tengo que hacer. Me quedé sin palabras. ¿Qué podía pedirle? ¿Que retrocediera el tiempo? ¿Que borrara esa noche? Era imposible. Intentamos terapia de pareja. Un lunes en la tarde fuimos a una psicóloga recomendada por una amiga. El consultorio era pequeño, con paredes color crema y olor a incienso. La terapeuta nos pidió que nos sentáramos frente a frente y que habláramos con sinceridad. Yo conté cómo me sentía, cómo la traición me había destrozado la confianza. Ella habló de su arrepentimiento, de lo confundida que estaba esa noche, de lo mucho que me amaba. La psicóloga escuchaba, asentía y tomaba notas. En un momento nos preguntó: ¿Ustedes creen que este matrimonio puede salvarse? Yo me quedé callado. Ella, en cambio, respondió rápido: Sí. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Yo solo bajé la mirada. En ese instante comprendí que la respuesta no era tan clara para mí. Esa misma noche, al volver a casa, tuvimos una conversación difícil. Tú dices que lo puedes arreglar todo, le dije. Pero yo no soy una máquina que pueda borrar recuerdos. Yo cierro los ojos y veo cosas que me matan por dentro. Ella se acercó y me tomó las manos. Lo sé. Y sé que no merezco que me perdones. Pero quiero luchar por ti. Su voz sonaba sincera, y aún así, dentro de mí, la desconfianza no se movía un centímetro. Era como si la herida estuviera siempre abierta, sangrando, sin cicatrizar. Los días se volvieron un péndulo. A veces sentía que sí, que podíamos salir adelante, que el amor era más fuerte. Pero luego, cualquier detalle me devolvía al pozo: verla sonreírle al celular, escuchar que recibía un mensaje en medio de la noche, notar que llegaba 5 minutos tarde del trabajo. Todo eso se convertía en un disparador. Una noche, cansado de la tortura, le pregunté en voz alta: Dime la verdad. ¿Lo volverías a hacer? Ella se ofendió. Claro que no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Porque lo hiciste una vez. Y si lo hiciste borracha, ¿qué me asegura que no vuelva a pasar? No respondió. Solo lloró, y su silencio me dio más miedo que cualquier palabra. El intento de terapia nos dejó agotados, como si en lugar de sanar hubiéramos removido una herida fresca. Durante los días siguientes, me descubrí caminando por la ciudad con la cabeza gacha, sin disfrutar nada de lo que antes me alegraba. El ruido de los buses, el olor a panadería en la esquina, incluso la brisa de las tardes parecían burlarse de mí. Todo era un recordatorio de que el mundo seguía adelante mientras yo estaba atrapado en un ciclo de dudas. Ella, por su parte, se notaba más atenta que nunca. Me dejaba notas en la lonchera: te amo, no te rindas con nosotros. Me llamaba a la hora del almuerzo solo para preguntar cómo estaba. En cualquier otra circunstancia lo habría visto como gestos tiernos, pero ahora me parecían desesperados, casi forzados. Una noche decidimos salir a cenar, buscando recuperar algo de lo perdido. Fuimos a nuestro restaurante favorito, un lugar pequeño de luces cálidas y música suave. Ella pidió pasta, yo un plato de pollo con hierbas. La conversación comenzó tranquila, pero pronto la tensión se coló en la mesa. ¿De verdad crees que esto es inútil?, me preguntó, jugando con el tenedor. No lo sé, le respondí. Quiero creer, pero siento que estoy peleando contra fantasmas que no me dejan dormir. ¿Y si dejamos todo atrás y empezamos de cero?, dijo ella con un hilo de voz. Cambiamos de ciudad, buscamos otro trabajo, un lugar nuevo donde nada nos recuerde esto. La idea sonaba tentadora, pero también irreal. Podemos mudarnos al fin del mundo, le dije, pero yo me llevo mis recuerdos conmigo. Ella bajó la mirada, y el silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el ruido de los cubiertos de otras mesas. Esa noche, al volver, me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras profundas, los ojos rojos. Apenas me reconocía. Me pregunté: ¿quién soy ahora, el hombre que lucha por salvar su matrimonio o el que ya se rindió en silencio? Los días siguientes me trajeron más contradicciones. Un jueves, al llegar a casa, la encontré preparando mi comida favorita: arroz con pollo y aguacate. Se veía tan normal, tan familiar,
que por un momento sentí un destello de amor, un recuerdo de lo que éramos. Me acerqué y la abracé por detrás, algo que no había hecho en semanas. Ella se volteó sorprendida, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Gracias. Pensé que nunca más volverías a hacerlo». Ese instante fue hermoso, pero fugaz. Porque al día siguiente, al ver una notificación en su celular, la desconfianza volvió a treparme por la espalda como una sombra pegajosa. Ella me mostró que era un mensaje de su jefe sobre un reporte, nada fuera de lo normal, pero yo ya no podía ver las cosas con inocencia. Una tarde de sábado, mientras caminábamos por el parque, me atreví a soltar lo que me estaba carcomiendo. ¿Sabes qué es lo peor? Que siento que ya no soy yo. Antes confiaba en ti ciegamente, y ahora todo me parece sospechoso. Me convertí en alguien que revisa, que duda, que desconfía. Y odio ser así. Ella se detuvo en seco y me miró con lágrimas en los ojos. Yo también me odio por haberte convertido en eso. Pero dime, ¿quieres que siga aquí o prefieres que me vaya? Su pregunta me atravesó. La miré en silencio, viendo el reflejo del sol en sus ojos enrojecidos. No pude darle una respuesta clara. Esa noche, acostado en la cama, comprendí que estaba frente a una bifurcación. Podía elegir luchar por reconstruir el amor, con todo el trabajo doloroso que implicaba, o podía dar un portazo y buscar empezar de cero. Ninguna de las dos opciones era fácil. Mientras escuchaba su respiración tranquila a mi lado, pensé: si me quedo, tendré que aprender a perdonar de verdad, no solo de palabra. Y si me voy, cargaré con la culpa de abandonar algo que alguna vez fue lo más importante de mi vida. El dilema me consumía. No había salida sencilla, y lo sabía. El punto de quiebre llegó un martes, curiosamente otro martes, como si el calendario se empeñara en cerrarme ciclos con el mismo nombre. Llovía desde la tarde y la ciudad olía a asfalto mojado. Al entrar, la encontré en la cocina, de espaldas, con el cabello recogido y un suéter grande que le quedaba un poco largo en las mangas. Estaba cortando cebolla y escuchando una playlist viejita que usábamos cuando cocinábamos juntos. Ese detalle me golpeó raro, entre nostalgia y tristeza. Me quedé en el marco de la puerta sin decir nada, y ella, sin voltear, preguntó en voz baja: ¿vas a quedarte? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Caminé hasta la mesa, dejé las llaves, y respiré hondo. Sentí el olor a sofrito mezclado con lluvia, escuché el golpeteo de las gotas contra la ventana, y no supe por qué, pero todo eso me preparó para hablar distinto, sin gritos, sin culpas disimuladas. Voy a quedarme esta noche, dije, pero no puedo prometerte más que eso. Ella dejó el cuchillo, se volteó y me miró buscando entender. Tenía los ojos cansados, como si tuviera semanas sin dormir bien. Y quizá era así. Dime qué necesitas, susurró. Me tomó unos segundos ordenar las palabras, porque la tentación de decir quiero que nada de esto hubiera pasado se me subía a la boca. Pero eso era imposible, y yo lo sabía. Necesito aire. Necesito distancia. Necesito dejar de ser el tipo que revisa, sospecha, se imagina escenas que tal vez ni ocurrieron. Quiero parar esta cabeza que no me da tregua. Y contigo aquí, en la misma cama, cada noche, la máquina no se apaga. Ella asintió despacio, como si hubiera esperado esa frase desde hacía días. ¿Te vas a ir? Sí. No como castigo, no como amenaza. Como límite. 30 días. Sin peleas, sin persecuciones, sin dónde estás, cada media hora. Voy a quedarme en el apartamento de mi primo. Te escribiré solo para temas logísticos. No habrá decisiones definitivas hasta que pasen esos 30 días. Después, hablamos. Me miró con miedo y con un pequeño alivio, esa mezcla rara que llega cuando por fin aparece una dirección, aunque duela. Se acercó con paso inseguro. ¿Eso significa que me estás dejando? Negué con la cabeza. Significa que quiero intentar salvar lo que se pueda salvar sin seguir rompiéndonos. Si me quedo así, vamos a decir cosas que no queremos, vamos a acumular rencor. Necesito escucharte sin rabia. Necesito escucharme sin ruido. No hubo gritos, ni escenas de telenovela. Sirvió 2 platos. Comimos en silencio, con la lluvia haciendo percusión en los vidrios. Al terminar, recogimos juntos. Esa normalidad mínima, casi ritual, me dio una calma rara. Era como si el cuerpo supiera moverse entre platos y vasos mientras el alma apenas aprendía a caminar de nuevo. Esa noche dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera,
sino porque necesitaba practicar el adiós temporal que venía al día siguiente. Me tapé con una manta delgada, escuché la nevera encenderse y apagarse, y pensé en la primera vez que la vi reír, en su gesto cuando se concentra leyendo, en la forma en que baila sin música cuando limpia. Cerré los ojos y me dije, 30 días. Ni un día menos. Después se decide. A la mañana siguiente, el cielo estaba claro. Preparé café, le dejé una nota corta, no es huida. Es pausa. Nos vemos en 30. Metí algo de ropa en una mochila, el cepillo de dientes, un libro que nunca acabé. Cuando me vio en la puerta con las correas colgando, se acercó. No dijo no te vayas, no me pidió promesas imposibles. Solo pronunció. Gracias por no decidir desde la rabia. Asentí. Quise abrazarla, pero supe que ese abrazo podía confundirlo todo. En lugar de eso, toqué su hombro, un gesto mínimo que, sin embargo, pesó toneladas. Los días en casa de mi primo fueron raros, pero necesarios. Me obligué a construir rutinas nuevas, correr por las mañanas, trabajar con el celular boca abajo, cocinar lo justo. A ratos, el impulso de escribirle cómo estás, me picaba los dedos. No lo hacía. Quería respetar el pacto. Me encontré pensando menos en ellos y más en yo, que me duele, que me asusta, que necesito para volver a confiar si decido quedarme, qué tipo de hombre quiero ser después de esta tormenta. También fui a terapia individual. La psicóloga me habló de duelo, de límites, de perdón que no es olvido, de confianza como pared que se reconstruye ladrillo por ladrillo. Salí con una frase clavada: si regresas, que sea con condiciones claras y con voluntad auténtica; si te vas, que sea por cuidado, no por castigo. El día 15 la tentación me ganó y casi rompo el pacto. Estaba lloviendo a cántaros, y vi en redes un recuerdo de un viaje nuestro a la playa. Ese algoritmo traicionero que sabe dónde apretar. Abrí el chat, escribí extraño como reías en esa foto, y lo borré. Me serví agua, respiré, volví a cerrar el teléfono. No porque no lo sintiera, sino porque quería sentirlo sin convertirlo en cadena. En el día 27, recibí un mensaje corto de ella: estoy bien. Cumplí tu no contacto. Tengo terapia los jueves. Te veo el día 30 en la cafetería de siempre, 6 de la tarde. No respondí. Sonreí, con un hueco aún en el pecho, pero con una pequeña certeza: los dos estábamos intentando. Llegó el día 30. La cafetería olía a pan caliente y a café recién molido. El mismo mesero nos saludó con esa cordialidad automática. Ella ya estaba en una mesa, sin maquillaje, con el cabello atado como cuando organizaba el closet los domingos. Me acerqué. No nos abrazamos. Nos miramos como quien se mira por primera vez después de una larga tormenta. Traje esto, dijo, y puso sobre la mesa una libreta. Tenía una lista: 0 alcohol por 1 año, cambio de área de trabajo, compartir claves por 6 meses sin reclamos, calendario de terapia, espacios de check-in semanal, permiso de decir hoy no puedo hablar de esto sin castigos. Plan de emergencia si me siento tentada a evadir problemas. La leí en silencio. No era una súplica. Era un plan. Saqué mi cuaderno y puse lo mío: no contacto con el de por vida, honestidad radical aunque duela, límites de tiempo para discusiones; si rompes una regla, paramos y revisamos; si rompo yo, lo admito sin excusas. Si en 3 meses seguimos igual, nos separamos con respeto. Nos quedamos callados unos segundos. Afuera, el cielo estaba gris, pero ya no llovía. Le pregunté: ¿estás dispuesta a vivir con estas reglas, incluso si a veces te parezcan injustas? Sí, respondió. Porque no quiero volver a esa versión de mí que te perdió. Tomé aire. No sentí magia, ni música épica, ni el corazón saltando como al principio. Sentí algo más simple, un terreno firme, pequeño, pero firme, donde podía apoyar el pie sin hundirme. Entonces volvamos a intentarlo, dije. No porque olvidé, sino porque elijo ver si podemos escribir otra historia sin borrar la anterior. Si no funciona, sabremos que no fue por falta de intentarlo bien. Pagamos la cuenta, caminamos sin prisa. No nos tomamos de la mano. No hacía falta. A veces, empezar de nuevo es solo dar 2 pasos en la misma dirección, con menos ruido y más verdad. Y si me preguntas hoy qué hice, te digo esto: hermano, no elegí el dolor más fácil, elegí el dolor que puede construir. Si mañana no resulta, tendré la tranquilidad de haber peleado con método, no con gritos. Si sí resulta,
será porque aprendimos a hablar donde antes solo imaginábamos. ¿Qué harías tú en mi lugar? Yo, por ahora, camino. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, sin prometer eternidades, pero sin huir de lo que siento. Porque el perdón, si llega, no cae del cielo, se trabaja como quien levanta una casa después del huracán, con manos temblorosas, pero con la vista puesta en un techo que vuelva a detener la lluvia.